Amén. Buenas noches. ¿Cómo han estado todos? ¿Bien? Qué bueno. Vamos a entrar al estudio de la palabra de este día. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes que están presentes acá en este santuario y también a todas las personas que están viendo en este momento esta transmisión en línea. Hoy vamos a tener una clase de comunicación efectiva, y para hablar de comunicación efectiva tenemos que aprender a hablar a lo que la Escritura dice acerca de un elemento muy importante que vamos a ver en este instante, y se los voy a decir. Solo vamos a hacer una pequeña encuesta. Son preguntas y es solo sí o no la respuesta. Nada de que no sé, nada de que déjeme orar, nada de déjeme pensarla, sino sí o no. ¿Estamos claros? Amén. ¿Sí están acá? ¿Estamos claros así? ¿Es sí o no? Entonces vamos a hacernos algunas preguntas. ¿A quién le gustaría experimentar una buena vida llena de muchos días, lleno de más días buenos que malos? ¿A cuántos? Amén. ¿A quién de nosotros nos gustaría mantenerlo lo más alejado posible de pensamientos negativos o de una mente atormentada con pensamientos negativos? ¿A cuántos? Amén. Vamos bien. ¿A quién le gustaría preservar su vida de toda destrucción potencial? ¿A cuántos? Amén. Miren, estamos buenos ahora todos. ¿Qué pasaría si les dijera que el factor común, el factor que domina todas estas simples preguntas, pero que también son preguntas que tienen que ver con la vida, tiene que ver con una cosa muy pequeña, y esa cosa pequeña se llama lengua? ¿Cómo se llama? Lengua. La primera pregunta que les hice es: ¿a quién le gustaría experimentar una buena vida llena de días más buenos que malos? Todos dijimos, ok, amén. La lengua tiene que ver con eso. Nos preguntamos también a cuánto nos gustaría mantenerlo lo más lejos posible de pensamiento turbulento o de mente o pensamiento negativo o una mente así atormentada. Entonces dijimos que sí, la lengua tiene que ver mucho con eso. Y hablamos también de a quién le gustaría preservar su vida de la destrucción, y todos dijimos amén. Así que vamos a orar y vamos a entrar a esta clase de comunicación efectiva. Amén. Así que prepárese para esta clase. Va a ser a nivel de universidad, así que va a salir bien capacitado, tanto los que están aquí presentes como los que están en línea. Y como siempre vamos a ver qué es lo que la palabra dice, qué es lo que la palabra enseña al respecto. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias por este momento, gracias por este tiempo que nos permites delante de tu presencia. Una vez más, Señor, ministranos con tu palabra, edifícanos con tu palabra. Llévanos adelante, Señor, con tu palabra, que tu palabra sea el factor denominador en nuestra vida, que marca la diferencia en nuestra vida. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos a alcanzar nuestro destino, ayúdanos a lograrlo, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Bendice a tus hijos, a tus hijas. Gracias por todos los que están presentes, gracias por los que están viendo en línea. Gracias por los que mirarán este mensaje. Bendigo sus vidas, bendigo sus corazones, y te pido, Señor, que más gracia y más favor sea aumentado a favor de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Entonces, vamos a hablar acerca del tema domando la lengua. Aleluya. Gracias por la motivación que me dan cuando escucharon el tema. Vamos a probar una vez más. Vamos a hablar acerca del tema domando la lengua.
Amén, gloria a Dios, ahí va. Ahí vamos bien. Vamos a verlo algunos pasajes de la Escritura. Siempre, la razón por la cual me gusta usar mucho las Escrituras es porque creo que es bueno que tú escuches mi opinión, es bueno que tú escuches lo que yo pienso acerca de algo, pero más importante que mi opinión o lo que yo creo acerca de algo o algo que te pueda comunicar es qué es lo que dicen las Escrituras acerca de eso. Salmo 34, versículos 12 y versículo 13. Dice el versículo 12 y versículo 13 del Salmo 34. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Es una pregunta. Es parecida a una de las preguntas que le hice, ¿sí o no? Dice, ¿quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Por favor, entiéndase hombre por persona, por ser humano. El hecho que no esté diciendo mujer ahí no significa que no está incluido. No vamos a comenzar con esos lenguajes medio raros, hombre y hombra, ¿verdad? Sino que, ¿quién es el hombre? ¿Quién es la persona que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Simple y sencillo. La Biblia dice, ¿quieres ver el bien? ¿Quieres ver muchos días y experimentar el bien? Dice simplemente, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Proverbios capítulo 21. Le estoy mostrando algunos versículos y le vamos a ir al versículo que es el escrito por un pastor. Proverbios 21, en el versículo... Déjenme confirmar. Versículo 23 de Proverbios 21. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Ahí va. No sé si quieren que les explique lo que dice ahí. No sé si alguien necesita interpretación de lo que está diciendo ahí. Simple y sencillamente ahí dice, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Guarda su alma de angustias. Proverbios también, en el capítulo 13, versículo 3 de Proverbios 13, el que guarda su boca, preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Nuevamente, todos estos versículos tienen que ver con comunicación, con manejo de palabra y con el uso que le doy a la forma como hablo, a la forma como me expreso. Pero hay un capítulo en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, que viene siendo como el capítulo de capítulos, el versículo de versículos que tienen que ver con este tema de comunicación. Porque a veces cuando se habla sobre la lengua, lo único que se piensa es en chisme. Pero cuando hablamos de lengua, no solamente chisme, es una de las 21 maneras negativas con que se puede usar la lengua. Y chisme es una de ellas. Así que no podemos solo enfocarnos en eso. Pero la Biblia aquí dice claramente que la lengua tiene que ver con el entorno de uno, con la vida de uno, en ese sentido. El libro del apóstol Santiago, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, él dedica 12 versículos de ese capítulo 3 para hablar acerca de ese miembro pequeño, la lengua. Y la razón por la cual el apóstol Santiago habla de estos temas prácticos es porque muchos teólogos están de acuerdo de que el apóstol Santiago era más, él está hablando más desde el aspecto pastoral, desde el aspecto de pastor, de relación. Por eso es él es el que habla mucho acerca de lo que sucede dentro de la iglesia, de lo que sucede cuando uno se reúne, cuando alguien entra, cómo uno responde, etcétera, etcétera, etcétera. Miremos lo que dice. Estoy seguro que ya varios de ustedes han leído esto. Tal vez algunos de ustedes estaban
pidiéndole al Señor que le guiara a tener un buen devocional y lo llevó al capítulo 3 de Santiago y dijeron, no, esto no, mejor me voy para otro lado. Pero vamos a leerlo aquí. Dice, hermanos míos, y voy a comenzar a leer desde el versículo 1 para entender todo el contexto. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también su cuerpo. ¿Cuántos de ustedes han andado en caballo? ¿Aló? ¿Horse? ¿Caballo? ¿Sí sabe eso? ¿Sí sabe que existe un animal que se llama caballo, verdad? Ok. Bueno, allá por donde yo vivo estoy acostumbrado a ver pasar tantos caballos todos los días que para mí es algo normal. Y sí, tuve experiencias de andar en caballo, algunas muy buenas y otras muy dolorosas. Por mucho tiempo de andar en caballo. Dice, porque leo nuevamente el versículo 2, porque todos tropezamos, miren lo que dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Y dice el apóstol Santiago, si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. De refrenar todo el cuerpo. Y luego comienza a darnos ejemplos de lo que está hablando. Ahora bien, dice, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Todo el mundo sabe que han andado en caballo. ¿Quieres doblar a la derecha? Jalas para la derecha. ¿Quieres doblar a la izquierda? Jalas para la izquierda. Lo jalas para el freno. Y si le das muy duro, ese caballo se te puede levantar y todo eso. Pero dice que ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos también todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque son tan grandes, naves se está refiriendo a barcos. Para la generación joven de naves, aquí no está hablando de naves espaciales. Está hablando de naves, está hablando de barcos. Esos grandes cargueros, esos buques, esos transatlánticos, esos barcos que son unas ciudades prácticamente cuando personas pueden ir en vacaciones y todo eso. Bueno, esos barcos, esas naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Es pequeño el timón. Ahora, algunos son digitales, electrónicos, pero es pequeño y el piloto va a decidir a dónde se mueve esa ciudad flotante. Mirad, dice, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Cuando dice inflama el curso de nuestra vida, quiere decir que una persona puede cambiar el rumbo de su vida con el simple hecho de usar sus palabras. Y dice, porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar y han sido domados por el género humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Algunos comentaristas dicen que no se sabe qué tipo de problema tenía el pastor Santiago en su congregación, hasta el punto que llegó a hablar de eso, a enseñar sobre eso. Porque esa es la forma correcta en una pastoral. Si tú ves una deficiencia, tú tienes que enseñar en general para que se entienda que esa es una deficiencia que hay que corregir. Pero aquí el apóstol Santiago, como lo está poniendo de esta manera, está diciendo que ningún hombre, dice el versículo 8, puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Pone bien serio el asunto. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, él está diciendo, no puede estar saliendo de esa fuente a la misma vez agua dulce y agua amarga. ¿Acaso una fuente
por la misma abertura hecha agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Entonces aquí el apóstol Santiago está indicando que da un ejemplo del caballo. Dice que cuando habla del caballo, dice que se le pone freno en la boca para que no obedezca y uno puede controlarle todo el cuerpo. Noten ustedes que el énfasis es que ese miembro llamado lengua o eso que se hace puede controlar, en el caso del caballo, puede controlar todo el cuerpo. En el caso de una nave, puede controlar toda la nave. En el caso de un bosque, dice que solo se necesita de una chispa pequeña para hacer que ese bosque se queme. ¿Se recuerdan? Vivimos nosotros en un estado donde hay muchos incendios y todo eso. Por el lado donde nosotros vivimos no han habido incendios últimamente, porque los últimos incendios que hubieron pues dejó todo eso pelado completamente y ha llevado años para que esa maleza o esos árboles regresen. Pero creo que lo mencioné en una enseñanza. ¿Cuántos de ustedes vieron las noticias para allá al lado de Yucaipa? ¿Se recuerdan? Para el lado de Yucaipa, donde había una pareja haciendo una, ¿cómo le llaman a esto? Un gender reveal, creo que es, ¿no? Y estaban toda la familia reunidos, iban a saber de qué sexo era el bebé, si era varoncito, si era un niño o una niña. Y están allí por el lado de Yucaipa, prácticamente en las montañas, en pleno verano, y a alguno de ellos se le ocurrió la brillante idea de usar como un firework. Y eso hicieron. Lo dispararon, cayó en los árboles. Historia larga, corta, fue una de las destrucciones más grandes que ha sufrido la ciudad de Yucaipa, aunque no era esa la intención. Sin embargo, un pequeño fuego causó mucho daño. Encontré una expresión que dice, alguien ha dicho de la lengua, es la única herramienta que se vuelve más afilada con el uso constante. Entre más uso le da uno a la lengua, si es negativo, se vuelve afilada para lo negativo. Si es lo positivo, se vuelve afilada para lo positivo. Y el apóstol Santiago está indicando que la lengua es muy difícil de domar, es muy difícil de controlar, y habla de que los animales salvajes han sido domesticados, puestos bajo el control del hombre, y la lengua es más difícil de dominar que todos ellos. Yo creo que son muy pocas las personas que llegan delante de Dios orando y le dicen, Señor, controla mi lengua. Más bien al contrario, no le decimos al Señor, Señor, dame habilidad para hablar. Dame soltura. Permíteme que fluya en todo lo que quiero hacer. Pero en realidad, cuando el apóstol Santiago está hablando de esto, también él está diciendo que la lengua puede ser una gran fuente de bendición y la lengua puede ser una gran fuente de maldición. En el lado de la bendición lo representa como una fuente donde sale agua dulce, donde puede causar refrigerio a muchos y puede bendecir a muchos. En el lado de la maldición está hablando hace el ejemplo de una fuente que saca agua amarga, o al final habla de agua salada. Y dice que es un mundo de iniquidad lleno de un veneno mortal. Y dice que con ella podemos bendecir a Dios y con ella misma podemos maldecir a los hombres que han sido creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Así que en el lado positivo, porque cuando hablamos de domar la lengua, que ese es el tema que estoy tratando, de domar la lengua en esta clase, en esta masterclass, Communication Masterclass está teniendo ahorita, de domar la lengua. Domarla no significa que uno se queda callado. Uno entiende el uso correcto de ello. Porque en el lado positivo, la lengua promueve vida,
promueve salud, promueve paz. De acuerdo a cómo uno use las palabras, eso va a causar, el cuerpo de uno va a responder a eso. La lengua es un instrumento de bondad, nutre, alimenta, puede edificar a otras personas, puede impartir gracia a los oyentes. Cuando el apóstol Pablo habla sobre esto, dice que vuestras palabras sean sazonadas como con sal para que infundan, para que infundan aliento, gracia a los que están oyendo. En el lado positivo, la lengua puede traer liberación sobre la vida de una persona. En el lado negativo, la lengua puede llegar hasta quebrantar el espíritu de una persona. Por las palabras que habla, las palabras que dice, la lengua puede traer división, la lengua puede despertar luchas, pleitos, envidias. La lengua puede destruir a la gente. Y de los usos negativos que hay en cuanto al uso de la lengua, les menciono varios rápidamente. No voy a hablar de cada uno de ellos, pero se los menciono rápidamente. Por ejemplo, chiste, palabras apresuradas o precipitadas, palabras ociosas. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, el Señor hablando dice que aún de toda palabra ociosa que salió de nuestra boca daremos cuenta al Señor en aquel día. Palabras ociosas, maldecir, injuriar, calumnia, el andar, ¿cómo se dice esta palabra? El andar murmurando, murmuración, calumnia o malicia, comunicación malsana, palabras sin valor, amargura, estarse quejando, estar discutiendo todo el tiempo, un lenguaje obsceno, mentiras, adulaciones, pláticas impías, sembrar discordia. Hay versículos que hemos estudiado acerca de esto, no lo voy a leer, solo apunte la cita bíblica, Proverbios 6 del 12 al 19, donde termina hablando de que 6 cosas detesta el Señor y una séptima abomina su alma, y es la parte de la discordia. Entonces, pareciera que el apóstol Santiago nos está diciendo, bueno, entonces si la lengua es así, pues ¿quién la puede dominar? Pero qué bueno que nuestro Señor Jesucristo en Lucas 18:27 dijo que lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. Así que si nosotros entendemos los principios de cómo lograr esto, vamos a poder tener victoria sobre la lengua. Para seguir bien el tiempo, los de Master Control me ayudan con perdió señal el monitor aquí, así puedo llevar buen track del tiempo. Entonces vamos a ver entonces algunas claves importantes de cómo nosotros podemos dominar nuestra lengua, domarla y sacar provecho de la razón por la cual Dios la puso ahí. Amén. Amén. Si Dios puso una lengua en nuestro cuerpo es porque Él quiere que lo usemos. Amén. Que nosotros comuniquemos las palabras correctas, hablemos las palabras correctas y que hagamos un buen uso de ello. El Salmo 17, Salmo 17, en el versículo 3 de ese Salmo 17, 3, dice de esta manera: Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque. Dice en la Biblia de las Américas. Miremos cómo dice ese versículo 3 en la nueva traducción viviente. Dice de esta manera: Pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche. Me has escudriñado y no encontraste ningún mal. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. Lo primero que debemos hacer y que es importante para nosotros domar nuestra lengua es debemos de tener el deseo de domar la lengua. Amén.
¿Para qué alguien quiere un trabajo si no quiere trabajar? Amén. Si alguien no quiere trabajar y tú le dices, mira, te ese trabajo, no va a trabajar. Para poder uno domar la lengua, tomar control de la lengua, uno debe de tener el deseo de dominarla, tener el deseo de poder uno entrenar la lengua correctamente. ¿Qué significa esto? Significa que uno debe de reconocer y arrepentirse de usos incorrectos que uno ha tenido con la lengua, pidiéndole a Dios la gracia para uno poder cambiar. Asumir la responsabilidad de palabras hirientes que hayamos dicho a los demás o que hayamos usado en contra de personas. Debemos de, si uno está con el deseo de domar la lengua, uno debe de pedir disculpa a aquellas personas a las cuales uno ha ofendido, legítimamente ofendido, con palabras ofensivas. Porque la Biblia nos manda a estar nosotros en paz con Dios, pero también con los hombres. Amén. Y debemos de pedir a los demás, y cuando me refiero a los demás no me refiero a todo el mundo, pero por lo menos uno debiera tener una persona de confianza, un líder, alguien que uno le tiene confianza, donde uno le puede decir con confianza, mira, si me escuchas un uso incorrecto de mis palabras, dímelo, porque estoy en entrenamiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estoy entrenándome a usar mi lengua correctamente. Recuerde, cuando me refiero al uso de lengua, me estoy refiriendo al uso de palabras. Palabras que uno dice, palabras que uno habla, la manera como uno responde a la vida. Todo eso tiene que ver con el uso de la lengua. Así que para domar la lengua, tengo que tener el deseo de domarla. Si alguien está aquí o alguien está viendo este programa y dice, no, pues yo gracias a Dios no tengo problema con la lengua, ya tienes uno ahí. Tienes que pedirle a Dios que te dé humildad para reconocer, porque si alguien dice que ya llegó a donde tenía que llegar, entonces ya no hay margen para ti, estás tan alto que ya no hay margen para ti para crecer. Pero yo creo que cada uno de nosotros debemos de tener la actitud de decir, bueno, quiero aprender, quiero desarrollar, quiero tener un mejor uso de cómo uso, valga la redundancia de la palabra, de cómo le doy uso a mis palabras o la forma como estoy manejando mi vida con mis palabras, con mis lenguas. Debe de haber un deseo de, como dice ese Salmo 17:3, el salmista le dice al Señor, me has examinado durante toda la noche y no has encontrado nada, y dice la razón, porque he decidido no ofenderte con mis palabras, no pecar con mis palabras. Amén. Lo segundo, lo podemos ver, ya que estamos en Proverbios, vamos cerquita de Proverbios, vamos a Proverbios capítulo 13 y luego vemos algo en los Evangelios. Proverbios 13, en el versículo 3 de Proverbios 13, que lo leímos al comienzo, el que guarda su boca preserva su vida, el que mucho abre sus labios termina en ruina. Lo segundo es prestar atención especial a la conversación. Hay maneras prácticas, lo que pasa es que a la gente no le gusta lo práctico. Hay maneras prácticas de tener conversaciones que alguien está hablando negativamente, alguien está hablando de una forma incorrecta, y es simple y sencillamente parar a esa persona y decirle, mira, la forma como estás hablando no es una forma conveniente, no es una forma correcta, porque uno tiene que prestarle atención especial a la conversación, especialmente conversaciones negativas, conversaciones que no están edificando nada la vida de una persona, o estás oyendo algo que no te está edificando para nada. Por ejemplo, este es el pasaje que le decía en el Evangelio de Mateo. El Señor Jesucristo está hablando en Mateo capítulo 12, en el versículo 36,
de ese capítulo y dice: y yo digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Es Mateo capítulo 12, versículo 36. Versículo 36. Y yo digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Entonces, si yo quiero domar mi lengua, debo de prestar atención a la conversación. ¿Cómo lo logro esto? Pensar antes de hablar. Ese es el problema que la mayoría de nosotros tenemos, ¿verdad? O disculpen, tal vez solo yo soy con ese problema, pero la mayoría de personas tenemos el problema de que hablamos y luego pensamos. Y la Biblia enseña que hay que pensar antes de hablar. Es el mismo apóstol Santiago el que dice que nosotros seamos prontos para oír, pero que seamos lentos para el hablar. Y lentos para el hablar no significa que hablas lento, ¿verdad? No es de que aquel hermano está haciendo lo que dice el apóstol Santiago. Hola hermano, está hablando lento, ¿no? Pero no habla de eso, sino de que lo más importante es, miremos por ejemplo, miren algo, Salmo 141. Nuevamente esta es una clase, diga conmigo fuertemente, esta es una clase. Salmo 141, dice el Salmo 141 en el versículo 3. Señor, pon guarda a mi boca, vigila las puertas de mis labios. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, necesito un guardia de seguridad en mi boca? La Nueva Traducción Viviente dice: toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. Porque el prestar atención a las conversaciones tiene que ver con pensar antes de hablar. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Santiago? Que él es bien práctico en todo esto. Santiago 1, en el versículo 19. Lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos que ese es un aspecto en el cual tiene que pedirle a uno al Señor bastante gracia? Amén. Porque por lo general la mayoría de nosotros tenemos ese versículo invertido. ¿Sí o no? Somos rápidos para hablar y somos rápidos para enojarnos. Y somos muy lentos para escuchar. Pero la Biblia aquí está diciendo que debemos de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. ¿Sí lo están viendo ahí en la pantalla, verdad, los versículos? ¿No? Ok. Sí, porque aquí nuevamente la pantalla aquí se me puso en miniatura al frente. Si nos ayudan, muchachos, por favor. Entonces, pero lo están siguiendo ahí en sus Biblias, ¿verdad? Vuelvo a leer ese versículo de Santiago 1, 19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Lentos para enojarse. Entonces, si yo quiero domar mi lengua, lo número 1 les dije es que debo de tener el deseo y reconocer que necesito hacer un trabajo en mis palabras. Si quiero domar eso, tengo que entender lo siguiente. Ya se corrigió. Debo entender lo siguiente. Debo de prestar atención en la conversación. Amén. Lo tercero, para poder arreglar yo este tipo de situación, debo de prestar atención a mi mente. ¿Cómo piensa mi mente? ¿Qué son los pensamientos que vienen a mi vida? En el libro nuevamente del apóstol Mateo, en el capítulo 12, del versículo
34 al versículo 37, comienza leyendo de esta manera. Mateo 12, 34 al 37, dice de esta manera: camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Diga conmigo fuertemente: de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que es un tanto difícil, es un tanto complicado creerle a una persona que ha dicho algo hiriente, que ha dicho algo bien negativo contra una persona, contra un ministerio, contra X persona, etcétera, etcétera, y que luego diga que no quiso decir eso. ¿Por qué es complicado? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es algo que es un principio que se aplica, sea cristiano o no cristiano, sea una persona que cree en Dios. No importa cómo se identifique esa persona, si se identifica hasta de marciano, no importa, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Dice que de su mal tesoro saca cosas malas. Dice el versículo, voy a leer hasta el 37, y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Prácticamente ese versículo 37, mírenlo en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Si hay algo a lo cual nosotros como creyentes no le prestamos atención, es a la comunicación. La comunicación es muy importante. Lo que comunican nuestras palabras, hasta el punto de que nuestras palabras van a controlar nuestro mundo. Son tan poderosas las palabras, y alguien, cualquier persona que escuche este tipo de enseñanza puede decir: no, eso es pura cuestión de fe, eso es pura cuestión de positivismo. Sea lo que piense cualquier persona, no cambia el asunto, porque la vida de una persona es guiada por sus palabras. Hay algo poderoso que tienen las palabras, y es que las palabras causan que aquello que hablamos constantemente gravite alrededor nuestro. Si tú tienes una manera constante de hablar negativamente, si eres una persona que solo ve lo negativo y lo negativo y lo negativo, o si eres una persona que solo vives lleno o llena de preocupaciones y preocupaciones, todo alrededor tuyo comienza a gravitar de esa manera. O sea, si ves a alguien enfermo, inmediatamente lo que piensas es que te vas a enfermar, cuando deberíamos de pensar lo contrario y decir: a mí no me va a llegar nada, a mí no me va a afectar. Porque las palabras de uno causan que cosas graviten alrededor de uno, sean escuchadas por otros, sí o no. ¿Escuchó eso que le dije? No importa, aunque tú te digas solo o sola esas palabras, y tú te hables solo o sola esas palabras, y nadie te escuche, aún así esas palabras van a tener un efecto sobre tu vida y tu destino de una forma poderosa. En esa Nueva Traducción Viviente, el versículo 36 dice: les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Las palabras que digas, dice, te absolverán o te condenarán. Uno debe de tratar con la mente. ¿Cómo habla mi mente? La Biblia habla mucho de la renovación de la mente. Y cuando habla de renovar la mente, significa cambiar ciertos valores incorrectos que uno traía, hábitos incorrectos, palabras incorrectas, patrones de pensamiento incorrectos, y cambiarlos por pensamientos bíblicos.
Porque el que quiere que uno esté mejor es Dios. Dios quiere que nosotros estemos bien. Amén. Y debemos de tratar con nuestra mente. Ustedes pueden ver, o sea, desde el momento de la salvación. Miremos un pasaje que ustedes lo han escuchado muchas veces. Romanos capítulo 10, versículo 10, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Miren cómo dice en la Biblia de las Américas: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que hay una enseñanza que se llama la confesión de vuestra fe. Por eso es que la Biblia, cuando habla acerca de fe, habla de hablar, de hablarlo, de declararlo, de decirlo. Es lo que dice el apóstol Pablo hablando con los corintios, refiriéndose, teniendo todo el mismo espíritu de fe, dice: teniendo pues el mismo espíritu de fe, creí, por lo tanto hablé. Creí, por lo tanto hablé. Y cuando una persona habla lo que cree, algo poderoso comienza a pasar en su vida. Y debemos de entender que nuestra mente y nuestra boca están directamente conectadas con nuestro futuro, nuestras circunstancias, lo que nos esté pasando. Amén. Entonces debemos de tener el deseo de domar la lengua. Debemos de prestar especial atención a conversaciones negativas. Si escuchas que alguien está hablando mal de la iglesia, ¿por qué no intervienes? ¿Por qué no haces nada? Yo a veces veo que las personas siempre toman una postura de que no, pues que sea el pastor el que diga, mejor que sea el pastor. Y después el pastor queda enemigo con medio mundo y todo el mundo ahí de pipito y pipita, de amiguitos y amiguitas. Uno debe de prestar atención a las conversaciones. Las conversaciones pueden ser tan dañinas que el libro de Proverbios advierte que una mal conversación puede dañar una buena amistad. Recordemos eso, que solo se necesita de una mala conversación para dañar la amistad entre dos personas. ¿Escuchaste eso? No tiene que intervenir ni el diablo. Alguien me preguntó en una ocasión: ¿y por qué es que el diablo no va a intervenir? Porque ya está usando esa persona, no necesita. Esa persona le está haciendo el favor al diablo. Así que el diablo no tiene que intervenir, porque esa persona se ha convertido en un instrumento del diablo. Y posiblemente algunos no estarán de acuerdo conmigo en eso, pero muéstrenme un versículo bíblico donde estoy equivocado en eso. Definitivamente que las palabras de uno tiene que prestarle atención a la conversación. Porque las palabras, solo una mala conversación con alguien, de alguien, le dañas la imagen a esa persona, le dañas la reputación a esa persona, causas problemas innecesarios por una mala conversación. Y eso nos lleva, a prestar atención a la conversación, nos lleva a que debemos de tratar con nuestra mente, y me lleva a lo último. Por lo último, entiéndase que los minutos que me quedan los voy a usar en lo último. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Filipenses capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 6 para que entendamos cuál es el elemento clave para que el Dios de paz esté con uno. ¿Cuántos queremos que ese shalom, la paz de Dios que abarca todo aspecto, paz, salud, prosperidad, avance en la vida, gracia, favor y todo eso esté con nosotros? Amén. Entonces, Filipenses capítulo 4, versículo 6 comienza diciendo: por nada estéis afanosos, antes bien en todo,
mediante oración y súplica, con acción de gracias, dice, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Miren lo que la Biblia a veces le prestamos solo la atención a que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, pero nos está diciendo que esas peticiones que presentemos delante de Dios tienen que incluir ciertos elementos: oración, súplica, y no deben de contener afán. ¿Aló? ¿Están acá? No debe de contener afán. Dice, por nada estéis afanosos. Y nos da ¿cómo se le llama cuando una persona le ha picado algo y es venenoso, necesita un antídoto? Nos da el antídoto. ¿Cuál es el antídoto ante el afán? Antes bien, mediante oración y súplica con acción de gracia. Mire lo que dice ahí: súplica con acción de gracia. No dice súplica con ay Dios aquí, ay Dios esto. Súplica con acción de gracias. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. El resultado de esa ecuación que vemos en el versículo 6 lo encontramos en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Eso es cuando la gente te dice, no sé cómo le haces. No sé cómo es que te sostienes. ¿Por qué? Porque esas personas están viendo algo que se llama la paz de Dios en medio de la situación que esa persona está experimentando. Y nos comienza a decir en el versículo 8, si ustedes leen la Biblia de las Américas, se van a dar cuenta que en la Biblia de las Américas, los redactores de la Biblia de las Américas, en el versículo 8, arriba del versículo 8, le han puesto un título. Eso no es parte del original, pero le han puesto un título. Los que tienen la Biblia de las Américas a mano o en forma digital, hay un título arriba de ese versículo. ¿Qué dice en ese título? ¿Lo tienen ahí? No va a salir aquí en la pantalla, tienen que verlo en sus devices. La palabra que sale ahí, por el tiempo lo voy a decir, está un poquito lento ustedes ahorita, es el secreto de la paz. El secreto de la paz. Diga conmigo, el secreto de la paz. Una vez más, el secreto de la paz. Y cuando dice el secreto de la paz no es la tía paz. El secreto de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Los redactores de la Biblia de las Américas le han puesto un título, dicen el secreto de la paz, y nos comienza a decir cuál es el secreto de la paz. Dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Noten ustedes el énfasis de la palabra todo. No habla de algunas cosas, dice todo. Lo vuelvo a leer. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. En eso pensad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Hay personas que dicen, yo no sigo a ningún hombre. ¿A quién sigue usted entonces? ¿A quién sigue? En todos los años que tengo de ser cristiano, esa es una de las expresiones más peligrosas que he escuchado yo en el cristianismo. Cuando hay un cristiano, sea hombre o mujer, que dice, yo solo a Dios sigo. Oh, de verdad. Solo a Dios sigues. Increíble. I need to take a picture with you. El apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses,
todo lo que han aprendido, todo lo que han recibido, todo lo que han oído y todo lo que han visto en mí, eso practiquen. Y hace una gran declaración: y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Para domar mi lengua, tengo que aprender a meditar en lo correcto, a pensar en lo correcto. Aparecen, de acuerdo a la versión bíblica que tengas, pero aquí algunos teólogos le llaman a esto el octuple de los pensamientos o de la lengua. Octuple me refiero a 8 cosas. Dice el apóstol Pablo a los filipenses, le dice: por lo demás, hermanos, o sea, si ustedes no quieren estar en afán, ustedes tienen que presentar sus peticiones delante de Dios con oración, con súplica, y recuerden, dice que su súplica tiene que estar llena, empapada, nutrida de acción de gracias. Y el Dios de paz va a estar con ustedes. Él va, dice, como dice él aquí, Él les va a dar una paz que va a sobrepasar todo entendimiento y va a guardar el corazón y la mente, que viene siendo lo mismo. Va a guardar el corazón y la mente. Entonces, y comienza a decir: por lo demás, hermanos, nos está diciendo en cosas en que la debemos de meditar. Todo lo que es verdadero. Cosas claves en cuanto a la comunicación y el domar la lengua es: cuando alguien te está dando una información, siempre debes de hacerte la pregunta: ¿por qué me está diciendo esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual esta persona quiere que yo me dé cuenta de esto? ¿Qué quiere? Y en la información que me está dando esa persona, ¿es correcta esa información? ¿Es precisa? Lo que está hablando es preciso, es correcto, especialmente en los tiempos que ahora vivimos, en los tiempos de redes sociales, comunicación y todo eso, que la comunicación corre así rápido. Y donde personas comienzan: no, ¿y dónde lo vio? No, pues lo vi en TikTok, lo vi en Instagram, lo vi en Facebook, lo vi en Twitter o X. Ahí lo vi. O en cualquier otra red social. La pregunta es, uno debe de meditar: ¿esto es cierto? ¿Esto es verdadero? ¿Por qué esta persona quiere darme esta información? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué interés tiene una persona en notificarme del pecado de otra persona que está sirviendo a Dios? ¿Qué es lo que esa persona busca? ¿Qué es lo que esa persona quiere? Dice que todo lo que es verdadero, que en eso debemos de meditar, en lo que es verdadero. En lo que es verdadero. Yo sé cuánto padre de familia, con toda la información que yo he dado, no sé si en algún momento se tomaron, yo lo expliqué bien en WhatsApp, cómo podían entrar al Distrito Unificado y agarrar información de todo lo que ahí se hace, todo lo que ahí se celebra. Recuerda, tus hijos, tus hijas pasan 5 días en el sistema público por horas, expuesto a cosas que tú no tienes ni idea qué es lo que le enseñan. Tienes que prestarle atención cuando tus hijos o tus hijas no quieren involucrarse para nada en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado en ellos? ¿Qué información tienen? ¿Qué cosas tienen ahora en su mente que los está distanciando de la verdad? Y no es que como ya están más grandes piensan de otra manera. No, no se trata de eso. Lo que sí se trata es de que conforme yo cuando veo jóvenes entrando a las universidades o college, oh Dios mío, hay que mantenerlos en remojo, hay que mantenerlos en un, ¿entienden esa frase? En remojo, ¿verdad? Agarrar ese muchacho, esa muchacha y mantenerlo en remojo ahí, cubierto en oración.
Porque su vida va a ser bien bombardeada. Ahora ya son bombardeados desde el high school y todo eso. Lo que es verdadero. Lo que es verdadero. Dice también lo que es todo lo verdadero. Todo, en la Biblia América dice todo lo digno, pero creo que en la Reina Valera dice todo lo que es honorable. ¿Debería eso de ser imitado por otro? Uno debe hacerse la pregunta. Luego dice todo lo justo. ¿Es correcto eso? ¿Es apropiado para este momento? ¿Es correcto eso? ¿Es correcto? Todo lo puro. ¿Por qué no alguien hace un estudio correctamente con la famosa frase love is love? ¿Por qué no hace alguien un estudio en el the mockery, la burla que hay con lo del arco iris? ¿Sabe lo que significa el arco iris en la Biblia? ¿Sabe lo que se ha cambiado? Todo este tipo de cosas. Que para muchos cristianos volver a la normalidad es no hablar de nada de esto. Y muchas veces para hablar de esto uno tiene que pagar un precio bien alto. Porque lo que yo hablo aquí no es popular. No es popular. Es más, hay personas que piensan que yo estoy mal de la cabeza. Como decía el apóstol Pablo, locos para ustedes, cuerdos para Dios. Eso es lo más importante. Es lo más importante, amén. Cuando dice de meditar en todo lo puro, uno debe de preguntarse, ¿está esta persona motivada por el orgullo o por el egoísmo? Yo no me había fijado que yo decía estos 7 minutos 39 segundos son los más largos que he experimentado en mi vida. Y me acabo de dar cuenta que llevo 7 minutos 39 minutos viendo lo que no cambia. Así que cuando dice meditar en lo puro, uno debe de decir, ¿qué es lo que motiva a esta persona? ¿El orgullo o el egoísmo? Recuerde algo, detrás de cada acción hay una motivación. Nadie se salva de eso. Nadie. Muchas veces la motivación es correcta, muchas veces la motivación es equivocada, pero detrás de cada acción hay una motivación. Es imposible. Es más, reto a alguien que me diga o me muestre una persona que tiene ciertas acciones y que no tiene ninguna motivación detrás de eso. Lo entienda la persona o no, detrás de cada acción hay una motivación. El apóstol dice, piensen en lo que es puro. En lo que es puro. Piensen también, dice, en lo amable. ¿Esto ayuda a las personas? ¿Coloca a las personas en un mejor estándar? ¿Les ayuda a crecer? Dice todo lo honorable. Habla de reputación. Siempre uno debe pensar, lo que estoy oyendo va a dañar la reputación de alguien, y si va a dañar la reputación de alguien, no me metan en ese asunto. Porque tu reputación va muy conectada a tu personalidad. Dice, si hay virtud o algo que merece elogio. Si hay virtud o algo que merece elogio. Esto que quiero comunicar o que estoy diciendo nos motiva a la excelencia, merece elogio. Porque la Biblia habla de dar honra al que merece honra. ¿Merece elogio eso? Y algo que debe uno recordarse dentro del cuerpo de Cristo para trabajar correctamente con esto es de que uno debe de saber honrar. Y el elogio, la honra se lleva a través de palabras y acciones. Dice, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, entonces dice el apóstol, en eso mediten.
Si hay algo excelente ahí, si hay algo que es virtuoso, en eso mediten. Dicen estas cosas, mediten. Imagínate si nosotros entrenáramos nuestra mente a pensar correctamente. ¿Cómo estaríamos? ¿Qué cosas lograríamos? ¿Cómo saldríamos nosotros adelante en todo esto? Amén. Amén. Pongámonos en pie. Voy a terminar hasta acá. Salmo 19. Salmo 19, versículo 14. Espero que esta masterclass de comunicación haya sido buena. Amén. Recuerden pasar por la oficina obteniendo sus 4 créditos por esta clase. Amén. De aprender uno a cómo domar la lengua. Todos necesitamos aprender esto. Desde el que está hablando acá hasta la última persona que pueda estar en este auditorio. Y los que están oyendo también en línea. Salmo 19, versículo 14, dice lo siguiente. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. La Nueva Traducción Viviente dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón.